tuvo en su ministerio aquí en la tierra. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios, porque Él vive y reina para siempre. Vamos hacia buscar la palabra rápidamente en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. Poderoso es Dios. Y a medida que vamos, ¿verdad?, exponiendo el corto pensamiento, iremos citando algunas porciones bíblicas para la ayuda del entendimiento, gloria a Dios, del pequeño pensamiento, ¿verdad?, que en esta noche al Señor le place que pueda exponer para cada uno de ustedes. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso es Dios, santo Jesús. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, aleluya. Gloria a Dios. Y dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia de Dios dice: amén. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Maravilloso Rey. A mi amado pastor, que me lleve en oración en esta hora. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Padre, gracias, Dios, gracias, Espíritu Santo, por este privilegio. Porque es tuya la gloria y tuyo el poder. Pasa carbón encendido por mis labios para exponer tu palabra, Señor, y escóndeme tras el madero. Porque tuya es la gloria, la honra y el honor en todo momento, Señor. Porque para siempre es tu misericordia. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén, amén. Dios les bendiga. Se pueden sentar. No sienten la alabanza. Gloria a Jesús. Porque es ciertamente lo que estaba diciendo. No sé si fue ahorita que lo comentó nuestra hermana Iris. Gloria a Jesús. Que hay un secreto en la alabanza. Hay un secreto en la alabanza. Y cuando adoramos a Dios, Él se manifiesta de una manera especial. Gloria a Jesús. Vive el Rey de Reyes. Quería decirle a la iglesia local que martes tenemos oración, jueves también, gloria a Jesús, y el domingo aquí para adorar a nuestro Señor, culto evangelístico. En esta hora, gloria a Jesús, ¿verdad? Dios me dio esta oportunidad de este corto pensamiento. Sé que todos conocemos esta historia que está en el libro de los Evangelios, el capítulo 3, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y ciertamente cuando el Señor hace hincapié en una frase, cuando dice de cierto te digo, es porque al Él hacer el énfasis nos hace ver a nosotros que es un asunto importante, que es absolutamente relevante que nosotros tomemos el control de todo aquello que el Señor pone a nuestra disposición. Y en este capítulo 3 del Evangelio de Juan nos relata la historia de una conversación que Jesús estuvo con un hombre sabio. Y ese hombre se llamaba Nicodemo. Y en medio de esta conversación pude entender que quedó determinada que la regeneración es una necesidad espiritual, que solamente el Espíritu Santo puede hacer en cada uno de nosotros. Principales conversaciones hay en este libro de Juan, y con ciertas personas, ¿verdad?, que estuvo Jesús, esas conversaciones. Y en este Evangelio de Juan queda evidenciado que hay una necesidad de regeneración espiritual en cada vida. Y cuando digo regeneración espiritual, sabemos que cuando hablamos de la regeneración estamos hablando de un nuevo nacimiento. Estamos hablando de un cambio de naturaleza. Y vemos que ese cambio de naturaleza solamente es producido en el hombre por el Espíritu Santo. Y nos dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, que nosotros mismos podemos entender que hay una transformación moral, hay una transformación espiritual en este segundo nacimiento. Y si hay una transformación de tal magnitud, es que hay un cambio. Comenzamos a ver, comenzamos a oír y comenzamos a buscar las cosas celestiales.
Y cuando buscamos las cosas celestiales entendemos cuál es el amor de Dios, cuál es el don gratuito que Él nos da en su abundante misericordia y gracia. Y esas son las causas del nuevo nacimiento. En esta conversación que tuvo Jesús con este hombre, Él vio la necesidad que había en Nicodemo. Podemos ver otras conversaciones como la de la mujer samaritana, que ella necesitó conocer el don de Dios para pedirle de esa agua viva. También vemos en el libro de Juan también esa conversación con el joven ciego que fue sanado, que tuvo que necesitar creer en el Hijo de Dios para poder ser sanado. Pero también vemos, oh gloria a Dios, en el estanque de Betesda, en el libro de Juan, esa conversación también del Señor Jesús con este hombre. ¿Y qué tuvo que hacer este hombre? Nos relata en el versículo 14 del capítulo 5 de Juan. Nos relata que este hombre tuvo que dejar de pecar para que no le viniera otra grande cosa. Estamos entonces en que esta conversación, gloria a Jesús, vive Dios, aleluya, que tuvo Nicodemo. Y hablando de Nicodemo, sabemos que era un religioso profesante de una de las sectas más importantes en Israel, los fariseos. Y era un hombre principal en los judíos. Sabemos que, ¿verdad? Todos ustedes conocen la historia. Y este hombre ejercía poder, autoridad sobre el pueblo. Y nos dice ese versículo 10, cómo este hombre, llegada la noche, ¿verdad?, vino a Jesús. Pero ¿saben por qué él lo hizo en la noche? Los fariseos no aceptaban a Cristo como el Mesías. Y lo hizo en la noche, pero miren cómo él le llama a Jesús en medio de la conversación. Dice que este hombre que era maestro de Israel estaba necesitando un milagro divino en su espíritu. Y mire que teniendo 3 puntos importantes donde él estaba colocado, dice que el grupo religioso especial al que él pertenecía no le iba a conceder ese milagro que él estaba buscando en su espíritu. Aleluya. Aleluya. Este hombre que era letrado y sabía la ley, no podía encontrar ese milagro divino en su espíritu. Y tenía una posición de privilegio, tenía esa posición entre el pueblo, pero nada de estas cosas le pudieron otorgar a él una regeneración espiritual. Y este hombre, cuando viene a Jesús, le llama Rabí. Ahí en el capítulo 3 usted lo puede conseguir en el versículo 2. Cuando dice, este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí. Gloria a Dios. Y cuando él le llamó Rabí, fíjese que este hombre le llamó a Jesús Rabí, porque usted no se imagina que él conocía la abundancia, conocía el tamaño, él conocía el número, él conocía el rango, él conocía la calidad de lo que había en Jesús. Gloria a Dios. Y cuando hablamos de que él conocía esa calidad, fíjese que él le dio un título oficial de honor que solamente lo daban los discípulos a su maestro. Porque como les dije, los fariseos no aceptaban que Cristo fuera el Mesías, no lo aceptaban como el Mesías. Pero él sabía que Jesús había venido de donde había venido, que había venido legítimamente con una procedencia divina. O sea, quiere decir que él sabía que cuando Jesús enseñaba, la enseñanza de Jesús era de naturaleza sobrenatural. ¡Aleluya! Y entonces
cuando él entendía esto, porque al llamarle rabí ya había un entendimiento en este hombre que era sabio, entonces él comprendía que debía ser oído Jesús por todos, porque la procedencia que él tenía de Dios era la que le daba la enseñanza que él daba con un contenido celestial. Y si en realidad nosotros comprendemos cuando leemos la palabra, que la palabra de Cristo son espíritu y son vida, son palabras eternas. Y cuando vemos nosotros que encontramos unas palabras que tienen vida, eso llama la atención al lector, llama la atención de la persona que también escucha. Este fariseo sabía que las señales y maravillas que Jesús hacía eran una demostración irrevocable de aquello grande que él poseía, porque estaba respaldado por Dios. Y si él estaba respaldado por Dios, quiere decir que Nicodemo conocía que el nivel de unción que Jesús tenía era fuerte. Porque en ese nivel de unción, mire lo que hacía Jesús. Convertía el vino en agua. Convertía, el agua en vino. Él podía sanar a los enfermos, podía resucitar los muertos, él podía alimentar multitudes, él pudo caminar sobre las aguas. Y si él pudo caminar sobre las aguas, todo esto constituía una demostración irrevocable de que había sido enviado por Dios. Y este fariseo reconoció la presencia de Dios en la vida de Jesús. Pero como ellos, los fariseos, no estaban de acuerdo ni querían tomar a Jesús como el Mesías, él tuvo que llegar a Jesús de noche. Ay, Dios mío, gracias, papá. La información que había recibido Nicodemo en todo lo que él fue letrado, en todo lo que él sabía, fue muy buena, porque Jesús nunca le rechazó nada de lo que él le dijo. Siempre le dio las afirmaciones. Pero recuerden que le dije, Jesús vio en él la necesidad espiritual. Aleluya. O sea, quiere decir que tú puedes saber lo que tú sepas de la palabra de papá. Pero si tú no has tenido ese nacimiento, si tú no has tenido una relación con Dios, entonces, ¿cómo tú vas a hablar? Porque no vas a tener que decir. Simplemente literatura. Simplemente leer intelectualmente y hablar porque lo leíste. Pero dije que las palabras de Dios tienen vida. Y vida eterna. Aleluya. Ese nivel de unción le llamó la atención a Nicodemo también. Poderoso es Dios. Y vemos como aquí, en este pasaje de la Biblia, queda demostrado algo bien importante en la vida del hombre. Y eso que queda demostrado en la vida del hombre es que más que saber de Cristo, tú tienes que experimentar ese nuevo nacimiento. Más que saber información de lo que hacía Cristo como él la sabía, porque ese era un hombre letrado, tiene que haber una experiencia. Por tal razón Jesús fue bien directo a esa necesidad espiritual cuando habló a este hombre, porque sabía la necesidad que tenía este hombre de volver a nacer y ser regenerado. Hoy en día tenemos personas aún sentadas en la iglesia por años que conocen la palabra, que saben de la literatura, pero hay unas preguntas que tenemos que hacérnoslas, porque podemos conocer la vida de Jesús porque está escrita en los evangelios, pero ¿qué de la experiencia tuya? Para que participes de los beneficios eternos que Jesús te brinda. Tú tienes que recibir a Jesús.
Tú tienes que recibir la persona de Él. Aún solamente cuando tú digas, yo admiro todo lo que está escrito en la literatura. Tú puedes admirar a Jesús, pero puedes tener todo ese conocimiento, pero tener a Jesús contigo, tener una relación con Él, hablar con Él todos los días. Porque Él dijo cuando se fue, me voy, pero les dejo al Espíritu Santo. Y si Él dijo esto, quiere decir que la teoría de Cristo no salva. Teóricamente puedes aprender muchas cosas, pero tienes que llegar a la vivencia, a la experiencia, a la relación con Dios. Lo necesitamos a Él como Salvador. Porque cuando lo tenemos a Él como Salvador, esto nos muestra que en el ministerio terrenal que Él tuvo aquí en la tierra, anduvo enseñando la verdad. ¿Y quién es la verdad si no es Jesús? ¿Quién es la verdad si no es el Hijo de Dios? El mismo Dios que vino y se hizo hombre, habitó entre los hombres, nació, murió y resucitó y vive y reina para siempre. Se necesita más que tener información, que leer la literatura de la Biblia, porque este es un libro importante y nos dice la palabra del Señor. Aquí muchas cosas hay escritas, pero hay muchas que no fueron escritas, que son aquellos misterios que Dios tiene para los santos, para aquellos que se guardan en una relación, aleluya, en lo secreto. Y en lo secreto no quiere decir que tú te vas a encerrar en un cuarto simplemente a orar. Porque puedes orar aquí en la iglesia, puedes orar ahí en la calle, puedes orar en una constancia de meditación, pero tiene que haber una relación. Y cuando hay esa relación, te muestra la palabra del Señor, que las palabras de Cristo te mostraban el camino a Dios. Y eso era lo que le parece que le molestó un poco a Nicodemo. Como que eso le dio un deseo. Y cuando hay un deseo es una angustia, porque esa angustia que hay en el espíritu tiene que ser saciada simplemente con el cumplimiento del deseo. Y había una necesidad que fue Jesús quien la reconoció. Y simplemente basta con que usted y yo le recibamos a Él personalmente para que Él sea nuestro guía, porque Él es el camino, lo dice la palabra del Señor. Amén. Y todas las señales evidencian su deidad. Gloria a Dios. Pero nosotros necesitamos en nuestro corazón el hacedor de las señales, el hacedor de las maravillas. Amén. Lo necesitamos porque la palabra nos habla, nos dice quién es Él, pero hay que experimentarlo. Ay, santo. El Evangelio te llama a conocer la doctrina de Cristo, pero te dije antes, tienes que tener una experiencia interna con el Salvador, y ahí es donde esto se llama la regeneración del individuo. ¿Por qué? Porque comienza a crecer espiritualmente y ocurre la transformación en tu vida. Ocurre una transformación interna. Y a ese crecimiento espiritual le podemos llamar el nuevo nacimiento, el cual está basado en una salvación real. Y cuando digo una salvación real, es porque tienes una experiencia personal. Es de tú a tú con el Señor. Amén. Y eso es algo individual de cada persona. Vemos en el capítulo 1 de Juan. El libro de Juan nos habla en el capítulo 1, gloria a Jesús. Aleluya. En los versículos 12 y 13, que nos dice a nosotros y nos habla del nacer de Dios, los cuales son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y dice el 14, y aquel verbo fue hecho carne,
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Nosotros sabemos de la encarnación porque está aquí. Pero qué tal cuando tienes una relación personal con Él y puedes entenderlo de la propia boca y revelación de aquel que nos dio la salvación y que dio la vida por nosotros. Ese crecimiento espiritual es la transformación que sigue ocurriendo dentro de nosotros, dentro de cada individuo. Pero para ser lleno del Espíritu Santo, esa es la obra del Espíritu Santo. Porque es el mismo Espíritu Santo el que hace el trabajo de consolarte, de guiarte a toda verdad. Y esa verdad es Jesucristo. En el libro de los Efesios, el capítulo 5, gloria a Jesús, aleluya. En el libro de los Efesios, bendito sea tu nombre, Jehová, te adoramos, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo, grande y poderoso eres Dios. En el capítulo 5, los versículos 5 al 18. Qué lindo Dios. Nos habla y nos explica. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y nos sigue hablando y explicando, pero en otro tiempo era tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Cuando andamos como hijos de luz, entendemos que solamente el Espíritu Santo hace esto posible. Porque dice, comprobando lo que es agradable al Señor y no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y continúa hablándonos y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que hacer uso del tiempo, nos dice la palabra del Señor, porque hay deberes que tenemos que muchas veces no los vemos en nuestras manos porque no tenemos esa relación. Y solamente el Espíritu Santo es el que puede ayudarnos a conquistar la bendición de todo lo revelado, de todos los secretos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Crecer espiritualmente es una transformación que ocurre dentro de cada uno de nosotros, porque tenemos el conocimiento experiencial de la gracia de Dios. Y hay una diferencia cuando tú conoces sobre Dios que cuando tú conoces a Dios. Tú tienes información de los atributos, tienes información de sobre lo que Él ha revelado por su palabra. Tú conoces la palabra, pero ahora te preguntas tú mismo, ¿tienes una relación con Dios? Contéstate esa pregunta. ¿Lo conoces en lo privado? Nos dice en 2 de Pedro, poderoso es Dios. Nos abre en el libro de Pedro, aleluya, maravilloso eres Dios, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Nos dice en 2 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. O sea, este sentir de Pedro, sentir el perdón, sentir el profundo amor de Dios, era conocer profundamente la gracia de Dios, era para que usted pudiera compartir lo que usted sabe, lo que Dios le da, lo que Dios le dice, lo que usted tiene en experiencia con Él, con otras personas. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el crecimiento espiritual.
donde hablas con las personas, donde tú le explicas a las personas todo lo que Él ha hecho en tu vida, cómo pudiste conocerlo y cómo has podido llegar a la salvación. Gloria a Dios. El crecimiento espiritual es el que transforma, pero hay algo también importante que Jesús ha dejado ver en medio de su palabra. Que tienes que generar una actitud de humildad. Y humildad no significa que tú andes mal vestido, mal ataviado, o que tú andes andrajoso, que no tengas, que la gente vea claro quién tú eres. Eso no es humildad. Humildad te lleva a reflejar a Dios. La humildad es un conocimiento que Dios pone dentro de todos aquellos que verdaderamente desean conocerlo a Él. Desean tener una amistad con Él. Y fíjate que en el libro de Santiago nos dice y nos habla que Él exalta al humilde, pero resiste al orgulloso. Si eres orgulloso, no va a haber crecimiento espiritual en tu vida. Jesús nos dio un ejemplo y es que tenemos que cambiar nuestras maneras de pensar. ¿Por qué? Fíjate lo que dice en Filipenses 2, 5 al 8. Allí nos habla y nos dice cómo Él tenía las facultades de poder llegar naciendo en un palacio. Allí nos habla de que Él nació en un pesebre, murió por nuestros pecados y eligió una de las peores muertes. Y así Él nos modeló a nosotros una actitud de humildad para que en nosotros hubiera ese crecimiento espiritual que nos lleva a la transformación interna para poder conocerlo a Él, para poder acercarnos a Él. Cuando nos acercamos a Él y vemos el efecto de la transformación real que Él hace en nosotros, es cuando nosotros podemos decirle al mundo quién es Jesús. Y eso sucedió con Nicodemo. Nicodemo tenía el deseo de saber más, pero Dios en aquella conversación pudo ver la necesidad espiritual que él tenía. Y en medio de esa conversación, Él le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y miren, un hombre estudiado, un hombre letrado, un hombre que había tenido toda la letra de la ley, intelectualmente había leído todos los libros y por haber, le dice a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ay, Señor, mi alma adora al Dios que vive y reina para siempre. Hay cosas grandes y misteriosas y secretas que Dios no se las revela a los letrados, a los que intelectualmente tienen conocimiento de la palabra. Hay falta de visión en estas personas, porque la visión espiritual Dios la da a aquel que tiene en secreto una relación importante con Él, que ha reconocido que hay algo más en la palabra. Porque puedes leer este libro, está escrito en literatura, pero ¿qué tal si entiendes que esta palabra es vida? Que esta palabra te va a dar una vida eterna, que vas a vivir para siempre. Mira, cuando vienes a Cristo, como vino Nicodemo esa noche, Él te recibe tal y como tú eres, pero te ama demasiado para dejarte en esa condición.